Bueno, al fin se ha revelado como tal el video del gameplay y muchos en los comentarios estaban asqueados, aburridos por lo que se había anunciado y pues claramente pues no esperaban, simplemente esperaban ver el puro videojuego corriendo y yo no sé qué más esperaban, ¿no? Pero bueno, el punto es que nos dieron varias características de lo que va a venir dentro del gameplay de FIFA 22 y muchas cosas visuales que a lo mejor y muchos no nos dimos cuenta en el momento, pero que la verdad nos dejaron, que claramente nos dejó con muchas ganas de seguir viendo cosas nuevas, pero era más que obvio que por el espacio que tenían simplemente iban a mostrar especificaciones o características del gameplay. Pues vamos a empezar a desmembrar este directo que duró aproximadamente 30 minutos y que la verdad pues nos dejó con un buen o mal sabor de boca, así que pues vamos a comenzar con este video. Al comienzo del directo nos mostraron una interfaz de cómo sería la entrada de un partido. Hay que aclarar que no creo que sea en cualquier partido, no creo que sean en todos porque pues sería muy repetitivo mostrar esto. Pero creo que tal vez en la final de una Champions, en la final de un torneo de Liga de Europa podríamos encontrar esta entrada de esta interfaz. Claramente nos emocionamos porque pensábamos que ya venía como tal el gameplay, pero es más que obvio que pues nada más fue como una pequeña probadita de lo que se viene. Dentro del directo nos mostraron un poquito de la jugabilidad y claramente dentro de estas imágenes podemos ver cómo los jugadores se empiezan a alternar con la llamada inteligencia artificial. Gracias al escaneo de los jugadores pudieron incorporar nuevas cinemáticas, creando que los jugadores puedan tener un poquito más de mente para poder crear nuevas jugadas y poder alternar. Tal vez el jugador no es muy hábil con la pierna izquierda, pues alterna con la derecha, se acomoda y esto le da más facilidad para lograr un pase o un disparo. Gracias al Hypermotion dicen que podemos ver las capacidades de los futbolistas tal y como si estuviéramos viendo un partido totalmente real. Realmente pues las imágenes hablan por sí solas, se muestran. Algunas imágenes me sorprendieron, pero no sé ustedes, déjenme en los comentarios si realmente notaron algo. Una de las cosas que me sorprendió y que estoy mostrando a continuación fue como tal la inteligencia del balón y a su vez la forma de parar con el pecho el jugador, el pase que recibió de un extremo a otro. Claramente se ve espectacular. Cuando lo vi, la verdad me quedé con la boca abierta porque claramente se ve el efecto que trae el balón al pasar de un extremo a otro. Pero realmente ustedes, quiero que me dejen en los comentarios si creen y que me digan si realmente ustedes se están sorprendiendo por las cosas que también pues yo no llegué a notar en el directo. Gracias a la inteligencia artificial y a las nuevas generaciones, los jugadores van a tener más toma de decisiones a la hora de definir alguna jugada, o hacer un pase o irse al frente para poder hacer una jugada peligrosa. Claramente, como lo podemos ver en la imagen, los jugadores van a tomar decisiones a la hora de irse al frente y tú vas a poder tomar la mejor decisión a la hora de definir una jugada. Aparte de la defensa podemos ver cómo los defensas que están viendo en la imagen nunca pierden su posición y esto claramente gracias a la inteligencia artificial que va a ser un poquito más difícil poder pasar a la zona defensiva y poder hacer algún gol tanto de cabeza como de frente. Esto realmente no recuerdo muy bien, pero creo que ya se había implementado en FIFAs pasados, que lo quitaron es otra cosa, y donde vas a poder controlar las tácticas a la hora de que tú tengas el encuentro, sea ganado, perdido, puedas mover tus tácticas y definir cuál va a ser tu juego específico durante el partido. Esto te va a permitir controlar el partido durante todo el resto y poder poner a lo mejor la línea defensiva un poquito más atrás a la hora de que los atacantes pues te vengan a atacar con todo, o pues, definir, o si el partido está totalmente ganado, pues irte al ataque con todo tu equipo. Una de las cosas que tiene el Hypermotion es ese contacto entre jugadores a la hora de pelear un balón en una jugada. Como podemos ver realmente pues se ve un poquito más realista, por lo que dice la persona que estaban entrevistando, que los jugadores gracias a esto y gracias al escaneo puedan poder tener un poquito de contacto más real y esto va a permitir que los jugadores puedan interactuar de manera real como si estuvieran en un partido. Realmente no me da esa credibilidad, pero bueno, se los dejo a ustedes dentro de los comentarios. Como tal, dentro del campo se va a ver un poquito más de movimiento, ya que el jugador, a pesar de no tener el balón, se van a ver las cinemáticas
cuando el jugador pida un balón, cuando tal vez estaba mejor posicionado en una jugada, el jugador se va a molestar porque no le pasaste como tal el balón. Pero realmente no sé ustedes, creo que esto ya venía implementado dentro del FIFA anteriores. Bajo mi punto de vista, así es. También lo que mencionan es que metieron como tal el estilo de Haaland, la forma de correr, porque dicen que es un tipo totalmente diferente y quisieron implementarlo dentro de estas características, que va a ser un jugador que obviamente pues vas a notar totalmente diferente dadas las características y la forma de correr y definir un balón. También mencionaron en el tráiler que pulieron los porteros, las cinemáticas, la forma de atajar va a ser totalmente diferentes. La persona que está como tal entrevistando y la que está como tal jugando o probó el FIFA dijo que pues realmente todas las animaciones son totalmente nuevas, que el portero va a hacer cosas que a lo mejor tú no has visto dentro de FIFA 21 o anteriores, y que este portero pues tiene reacciones un poquito más fluidas dentro de la hora de atajar. Así que déjame en los comentarios si crees que realmente esto pase, porque yo durante todo el lapso que he jugado FIFA, los porteros siempre se nos quedan a deber en todos los títulos que han pasado. Y bueno amigos, esto es prácticamente todo lo que nos trajo el tráiler de FIFA 22. Estaremos trayendo más noticias si es que salen de manera, pues ya ves que se van filtrando a lo largo de la semana, te las iremos mostrando así como lo hemos estado haciendo. Así que no olvides suscribirte si no estás suscrito, no lo olvides. Comenta si realmente pues tienes algo que decir al respecto sobre este tráiler, si está aburrido, que nos quedó a deber, que yo también lo pienso, pues también aquí en los comentarios te estaré leyendo. Y aquí te dejaré más contenido por si te quieres pasar más videos y quieres ver todo lo que se ha subido o filtrado de FIFA 22. Así que esto ha sido todo por el video del día de hoy. Nos vemos después.